En este bloque veremos cómo ocurre la activación del linfocito T y cuáles son los mecanismos intracelulares que dirigen dicho proceso de activación celular. Todos sabemos que la función de un linfocito T es reconocer antígenos a través de su antena, el TCR. Sin embargo, quiero que dejen de pensar en la activación como un interruptor de un solo paso. En realidad, el reconocimiento del antígeno por sí solo no garantiza en absoluto una respuesta inmune efectiva. Evolutivamente, activar un linfocito T es tan delicado que nuestro cuerpo diseñó un sistema de máxima seguridad basado en 3 pasos o 3 señales. Primero, tenemos la señal 1 que entrega la especificidad. Es el momento en que el TCR encaja perfectamente con un péptido presentado en la vitrina del MHC de una célula dendrítica. La señal 1 le dice al linfocito, ¿qué debes reconocer? Pero aquí está la trampa. Si la célula dendrítica le muestra ese antígeno en un contexto de completa paz, sin inflamación, el linfocito T asume que ese antígeno es propio e inofensivo. Si se activa, nos causaría autoinmunidad. Para evitarlo, existe la señal 2, que entrega la autorización. Las células dendríticas solo sacan a su membrana unas moléculas llamadas B7, cuando han sido alertadas por inflamación o señales de peligro microbiano. Estas moléculas B7 interactúan con el receptor CE-D28 del linfocito T. Así, la señal 2 le dice al linfocito, estamos bajo ataque, tienes permiso para activarte. Esto es vital. Si el linfocito recibe la señal 1, pero no la 2, se apaga permanentemente, en un estado de tolerancia que llamamos anergia. Finalmente, una vez que el linfocito tiene la diana y el permiso para disparar, necesita saber qué tipo de munición usar. Aquí entra la señal 3, que entrega instrucciones. Dependiendo de si la amenaza es un virus intracelular, un gusano gigante o un hongo, la célula dendrítica y el ambiente secretarán diferentes citocinas. Estas citocinas actúan como hormonas que obligan al linfocito T a diferenciarse en el soldado adecuado, TH1, TH2, TH17, entre otros. La señal 3 le dice, ¿qué tipo de respuesta debes ejecutar? Esta lógica en 3 pasos, tan elegante, es exactamente la razón por la que las células dendríticas activadas son la única llave maestra capaz de iniciar nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. Hoy debemos derribar un mito. La activación del linfocito te requiere mucho más que el simple reconocimiento del antígeno. El que el TCR reconozca a su péptido conforma la señal 1, la cual le dice al linfocito qué antígeno está viendo, pero esa señal no le dice si debe activarse o no. Imaginen que la señal 1 es introducir la llave en el contacto de un automóvil. La llave encaja, pero el motor no arranca a menos que también presionen el acelerador. Esa segunda señal, el acelerador, es la coestimulación. El eje principal de esta coestimulación es la pareja CE de 28-B7. El receptor CE de 28 se encuentra siempre presente en la membrana de nuestro linfocito T virgen, patrullando y esperando. Por otro lado, tenemos a las moléculas B7-1 y B7-2, también conocidas como CD80 y CD86. Estas moléculas solo aparecen en la superficie de células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, cuando éstas han sido activadas. ¿Y qué las activa? Haber detectado señales de infección, daño o microbios mediante sus receptores de inmunidad innata. Esto nos revela un sistema de seguridad evolutivo brillante. La coestimulación evita que los linfocitos T se activen por error frente a antígenos inofensivos o proteínas propias, presentadas en un ambiente de paz, sin inflamación. Cuando hay infección, la célula dendrítica levanta las banderas B7. Al unirse CD28 con B7, ocurre una magia bioquímica dentro del linfocito. Se dispara la producción de su hormona de crecimiento, la IL-2, se bloquean las señales de muerte celular y el linfocito se multiplica clonándose a sí mismo miles de veces. Pero, ¿qué sucede si un linfocito T autorreactivo escapó del timo y reconoce un péptido propio en un tejido sano? Como no hay inflamación, no hay B7. El linfocito te recibe la señal 1, pero no hay señal 2. El sistema interpreta esto como un error y apaga funcionalmente al linfocito en un estado que llamamos anergia, salvándonos de enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, para concluir, quédense con esta frase.
El TCR reconoce el antígeno, pero CD28-B7 autoriza la activación. Estimados estudiantes, hasta ahora hemos visto al receptor de la célula T, TCR, como una antena que reconoce al antígeno. Sin embargo, reconocer no basta. Si esa información se queda en el exterior de la célula, el linfocito nunca sabrá que debe actuar. Esa información externa debe transmitirse hacia el interior, hacia el núcleo de la célula. El TCR por sí solo es mudo hacia el interior de la célula, por lo que necesita un sistema de amplificadores. Aquí entran en juego el complejo C de 3 y las cadenas Z. Estas proteínas tienen en sus colas unos motivos llamados ITAM que funcionan como plataformas de despegue para la señalización. Cuando el TCR reconoce a su antígeno, los correceptores CD4 o CD8 abrazan a la molécula del MHC, ayudando a acercar una enzima clave llamada LCK. La LCK actúa como un fósforo que enciende la cascada fosforilando los ITAMs. Al estar fosforilados los ITAMs, una segunda enzima muy potente llamada SAP70 se acopla a ellos y se activa. SAP70 amplifica enormemente la señal al activar a unas proteínas llamadas LAT y SLP76. Piensen en LAT y SLP76 como un centro de distribución o router. A partir de ellas, la señal original se ramifica en tres grandes rutas bioquímicas que viajan en paralelo. La vía del calcio que activa al factor NFAT, la vía de las MAP sinasas que activa a AP1 y la vía de la PKCT que activa a NF-κB. El destino final de estos tres factores de transcripción es entrar al núcleo y encender los genes necesarios para la batalla, destacando el gen de la interleuquina 2 y L2. El objetivo de esta lámina no es que memoricen cada fosfato de la cascada bioquímica, sino que comprendan su elegante lógica integradora. Como un simple contacto físico en la membrana extracelular se convierte en un robusto programa interno que le ordena al linfocito T sobrevivir, multiplicarse y diferenciarse. El complejo receptor de célula T, TCR, y su correceptor, en este caso CD4, inician una cascada de señalización intracelular cuando reconocen un ligando péptido, MHC. Esta unión agrupa al TCR con moléculas CD4, acercando el correceptor al complejo receptor de célula T. Los correceptores se asocian con sinasas de la familia SRC como FYN y LSK. Esta última fosforila los motivos IT AM presentes en las cadenas C de 3 epsilon, C de 3 gamma, C de 3 delta y en la cadena Z, permitiendo el reclutamiento de la tirosina sinasa SAP70. Una vez activada, SAP70 fosforila las proteínas adaptadoras LAT y SLP76, lo que favorece el reclutamiento y la activación de PLC gamma mediada por sinasas TEC. La PLC gamma activada desencadena tres vías principales de señalización que culminan en la activación de factores de transcripción nucleares, como NF-κB, NF-AT y AP1. Estos factores actúan en conjunto para iniciar una transcripción génica que conduce a la diferenciación, proliferación y adquisición de funciones efectoras por parte de las células T. Estimados estudiantes, en la lámina anterior comprendimos que la activación de un linfocito T es como encender un motor de máxima seguridad que requiere tres llaves: el reconocimiento antigénico, señal 1, la coestimulación, señal 2, y las citoquinas, señal 3. Pero hoy quiero que nos hagamos una pregunta biológica y matemática. ¿Cuántos linfocitos T tenemos en nuestro cuerpo que sirvan exactamente contra el antígeno de la bacteria que nos acaba de infectar? La respuesta es poquísimos. Antes de la infección, la frecuencia de un linfocito T específico para un patógeno determinado es de aproximadamente 1 en 100.000 a 1.000.000 de células. Evidentemente, un solo linfocito T, por muy activado que esté, no puede combatir solo contra una infección sistémica. Necesita multiplicarse. Aquí es donde comienza el espectáculo de la expansión clonal. Una vez que ese escaso y valioso linfocito T virgen se activa, su primera gran tarea es producir su propia hormona de crecimiento, llamada interleuquina 2 o IL2.
Al mismo tiempo, la célula construye en su membrana una nueva pieza para el receptor de esta hormona, la cadena alfa o CD25. Al agregar el CD25, el linfocito pasa a tener un receptor de IL-2 de altísima afinidad, dado que la célula produce la IL-2 y también tiene el receptor para captarla, se estimula a sí misma de manera autocrina. Las consecuencias de esta autoestimulación son brutales. El linfocito detiene cualquier señal de muerte, inicia la división celular y puede llegar a dividirse 2 o 3 veces al día durante casi una semana. Para que lo visualicen fácilmente, las señales iniciales sirven para identificar al soldado correcto entre millones de reclutas. Pero la IL-2 y la expansión clonal clonan a ese soldado hasta formar un ejército masivo e idéntico. Todo este ejército comparte el mismo TCR y, por lo tanto, la misma especificidad para atacar al invasor. Sin la expansión clonal, el reconocimiento no tendría impacto clínico. Finalmente, a medida que este ejército crece, las células se van a diferenciar. La gran mayoría se convertirá en células efectoras armadas que irán a coordinar macrófagos o a destruir células infectadas, mientras que una población más pequeña, pero vital, se guardará en reserva como linfocitos T de memoria, listos para defendernos el resto de nuestras vidas. En este bloque veremos cómo ocurre la interacción física entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, proceso llamado sinapsis inmunológica. Hasta este punto de la clase sabemos que la activación de un linfocito T requiere reconocimiento de antígeno, coestimulación y una compleja señalización intracelular. Sin embargo, para que el sistema inmunológico funcione sin cometer errores, estos eventos moleculares no pueden ocurrir de manera caótica o desordenada en cualquier parte de la membrana celular. Todo este proceso tiene lugar en una zona de contacto celular altamente especializada, que llamamos sinapsis inmunológica. El término sinapsis probablemente les recuerde a las neuronas, y es una excelente analogía, porque al igual que una sinapsis neural asegura una comunicación íntima, estrecha y unidireccional entre dos células, la sinapsis inmunológica hace lo mismo, pero para el sistema inmunitario. Imaginen que la célula T y la célula presentadora de antígeno se abrazan. En el centro exacto de este abrazo, lo que llamamos C-SMAC, las células agrupan todos sus complejos de reconocimiento y coestimulación. El TCR unido al péptido MHC, el CD4 o CD8, el CD28 y el B7. Rodeando a este núcleo funcional, el citoesqueleto arma un anillo de proteínas de adhesión, principalmente LFA1 fuertemente unido a ICAM1, que sella la zona de contacto como si fuera una junta de goma. Esta increíble arquitectura cumple objetivos vitales. Primero, estabiliza a las células manteniéndolas unidas por el tiempo suficiente para que la señal del antígeno fluya hacia el núcleo y permita una activación sostenida. Segundo, y esto es crucial desde el punto de vista clínico, la sinapsis funciona como una plataforma de entrega de precisión, una zona de descarga dirigida. Piensen en un linfocito TC de 8 citotóxico que acaba de encontrar una célula infectada por un virus. Si el linfocito simplemente escupiera sus toxinas celulares en todas direcciones, destruiría el tejido sano circundante. Gracias a la sinapsis inmunológica, el linfocito TC de 8 crea un compartimento hermético y dispara sus gránulos citotóxicos únicamente a través de esa ventanilla, destruyendo a la célula infectada sin causar ningún daño a las células vecinas inocentes. Por lo tanto, recuerden siempre nuestro mensaje central. La sinapsis inmunológica es la plataforma espacial que organiza el contacto celular para activar linfocitos, o para que destruyan de manera controlada y con precisión quirúrgica. En la diapositiva anterior definimos que la sinapsis inmunológica es la zona de contacto entre nuestro linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Pero hoy quiero que visualicen este contacto de una forma distinta. Esta zona no es simplemente una superficie plana donde las proteínas chocan al azar. Todo lo contrario. Cuando el linfocito T reconoce su antígeno, las moléculas de ambas células comienzan a moverse por la membrana y a organizarse en regiones perfectamente definidas, formando un patrón que se parece mucho a un tablero de dardos o una diana. En el mismo centro de la diana, en una región que los científicos llaman CSMAC, se concentran las moléculas que toman las decisiones.
el TCR interactuando con el péptido MHC, acompañado de su correceptor y de la molécula coestimuladora CD28. Podemos pensar en este centro como la sala de comunicaciones, donde ocurre el reconocimiento y se envían las señales de activación al núcleo. Rodeando exactamente a este centro aparece un anillo llamado PSMAC. En este anillo predominan las moléculas de adhesión, especialmente la pareja LFA1 e ICAM1. Su función es crear una junta de sellado o un anillo de sujeción que estabiliza el contacto físico entre las dos células, asegurando que el centro no se separe mientras conversa. Y aún más hacia afuera, en la periferia extrema, que llamamos DSMAC, la célula empuja a las moléculas que son demasiado grandes o que cumplen funciones reguladoras, como la proteína CE-D45. Al marginar a las proteínas voluminosas hacia afuera, las membranas en el centro pueden acercarse a una distancia íntima indispensable para la lectura del antígeno. Para fines de esta clase, el objetivo no es que me memoricen una sopa de letras o siglas. Lo que quiero que entiendan es la enorme y hermosa lógica biológica de este proceso. La sinapsis inmunológica crea una arquitectura ordenada, y esta arquitectura permite que el linfocito T reciba señales muy específicas, ininterrumpidas y controladas. Esta organización es lo que hace posible que un linfocito T virgen se active correctamente sin errores y, como veremos luego, es lo que le permite a un linfocito TCE de 8 citotóxico apuntar sus toxinas directamente hacia la célula infectada sin dañar a las células vecinas sanas. Ya vimos cómo la sinapsis inmunológica se organiza espacialmente como si fuera una diana. Pero, ¿por qué la célula gasta tanta energía en mover y ordenar estas proteínas? La respuesta es que esta arquitectura cumple funciones absolutamente vitales para nuestra supervivencia. La primera gran función de la sinapsis es estabilizar el contacto. Imaginen que el linfocito T y la célula presentadora de antígeno están en un ganglio linfático por donde fluye líquido constantemente. Si la unión dependiera solo del receptor T tocando al antígeno, se separarían casi de inmediato. Para evitarlo, las moléculas de adhesión como LFA1 e ICAM1 actúan como un velcro o anillo de sujeción que mantiene a las células abrazadas el tiempo suficiente para que el linfocito reciba todas las instrucciones. La segunda función es concentrar los equipos de comunicación, al empujar el TCR, el CD3, los correceptores y el coestimulador CED28-B7 exactamente hacia el centro del contacto. El linfocito T no recibe señales débiles o dispersas por toda su membrana. Recibe un haz de señales altamente concentrado en un solo punto, lo que garantiza que el mensaje de activación sea intenso y, sobre todo, sostenido en el tiempo. Y esto nos lleva a la tercera función, la integración. En este pequeño espacio, la célula suma la señal del antígeno, el permiso de la coestimulación y las fuerzas de adhesión para tomar la decisión final de activarse y multiplicarse. Finalmente, quiero destacar la cuarta función, que es fascinante y tiene que ver con los linfocitos TC de 8 citotóxicos. Cuando un linfocito CD8 encuentra a una célula infectada por un virus, su misión es destruirla. Pero sus armas, la perforina y las granzimas, son letales. Si las arrojara en todas direcciones, destruiría el tejido sano a su alrededor. Lo que hace la sinapsis inmunológica es crear una cámara sellada entre el linfocito y la célula enferma. El linfocito T reorganiza su esqueleto interno, apunta su cañón secretor directamente hacia esa zona de contacto y dispara las toxinas a quemarropa solo contra la célula blanco. Por lo tanto, la gran moraleja es que la sinapsis inmunológica es, por sobre todas las cosas, una plataforma de precisión quirúrgica. Asegura que el linfocito T se active solo cuando corresponde y que destruya únicamente a la célula correcta. Finalmente, en este bloque veremos los subtipos en que se diferencian los linfocitos TCD4 positivos y cuáles son los puntos de regulación de su respuesta. Estimados estudiantes, dijimos que el linfocito TCD4 positivo es el gran general coordinador de nuestra respuesta inmunitaria. Pero hay algo fundamental que debemos aclarar hoy. No todos los linfocitos TCD4 positivo activados hacen lo mismo ni coordinan de la misma manera. Cuando un linfocito TCD4 positivo virgen es activado por una célula dendrítica, recibe tres señales.
Ya conocemos la señal 1, el reconocimiento del antígeno, y la señal 2, la coestimulación. Pero la señal 3, dada por las citoquinas presentes en ese entorno, es quizás la más fascinante porque es la que entrega las instrucciones de especialización. Pueden pensar en el linfocito CE de 4 más virgen como un estudiante universitario de primer año con una formación general. Dependiendo de las instrucciones, citoquinas, que le dé el ambiente, elegirá una carrera distinta para resolver un problema específico. Si el ambiente avisa que hay un virus o una bacteria escondida dentro de un macrófago, el CE de 4 positivo se convertirá en un TH1. Este subtipo se especializa en gritarle al macrófago para que despierte y destruya lo que se tragó. Si la amenaza es un gusano parásito gigante, la célula se volverá un TH2, llamando a eosinófilos y mastocitos para atacarlo. El mismo mecanismo que lamentablemente causa las alergias. Si la infección es por un hongo o bacteria extracelular, nacerá un TH17, que es un experto en llamar rápidamente a un ejército de neutrófilos. Por otro lado, necesitamos anticuerpos. Y para eso, algunos CD4 positivos se especializan como TFH, cooperadores foliculares, los cuales viajan directamente a ayudar a los linfocitos B en los centros germinales. Finalmente, para que esta guerra no destruya nuestro propio cuerpo, algunos CD4 positivos se convierten en TREC, reguladores, cuya función exclusiva es frenar la respuesta cuando el peligro ha pasado. Entender esta diapositiva es entender el secreto de la inmunidad adaptativa. No disparamos la misma respuesta para todo. Las citoquinas instruyen al CED4 para montar una respuesta perfectamente ajustada al problema biológico que enfrentamos. 5 clases funcionales de linfocitos T efectores se producen por activación y diferenciación en diferentes ambientes de citoquinas. Aquí se resumen las citoquinas que inducen las diferentes vías de diferenciación, los factores de transcripción relacionados de forma única con cada vía, las citoquinas que elabora cada tipo de linfocito, TC de 4 efector, y las funciones de estas células en la respuesta inmunitaria. Establecimos que el linfocito TC de 4 virgen es como una célula en blanco que no tiene una única función predeterminada al salir del timo. Su destino final, su especialización, depende estrictamente de las señales que recibe de las citoquinas presentes en su entorno durante la activación. Estas citoquinas funcionan como un mensaje que le dice al linfocito qué tipo de amenaza está enfrentando el cuerpo. Al unirse a sus receptores en la membrana del linfocito T, las citoquinas activan vías de señalización intracelular, especialmente a través de las proteínas STAT, que a su vez encienden factores de transcripción maestros. Estos factores cambian por completo el programa funcional del linfocito. Veamos esto de forma comparativa con los 3 linajes principales. Primero, si el ambiente detecta que hay una amenaza intracelular, como una micobacteria escondida dentro de un macrófago, las células innatas secretarán IL-12 e IF-N-gamma. Estas citoquinas activan a STAT1 y STAT4, encendiendo el factor maestro TBET. El resultado es un linfocito TH1 que produce grandes cantidades de IF-N-gamma, una citoquina potente que activará y potenciará la capacidad destructiva de esos macrófagos infectados. Segundo, si nos enfrentamos a un parásito gigante, como un gelminto, o si se desencadena una respuesta alérgica, el ambiente estará dominado por la IL-4. Esta citoquina activa a ese TAT6 y enciende el factor maestro GATA3. Esto reprograma a la célula para convertirse en un linfocito TH2, el cual producirá IL-4, IL-5 e IL-13. Estas citoquinas son perfectas para este contexto porque favorecen la producción del anticuerpo IgE y activan a los eosinófilos y mastocitos para atacar al parásito. Tercero, si la infección es por bacterias o hongos extracelulares, especialmente en las barreras de nuestro cuerpo, se producirán IL-6, IL-1 y TGF-beta, con la IL-23 actuando después para amplificar la respuesta. Estas señales activan a STAT3 e inducen el factor maestro R o R-gamma T, creando al linfocito TH17. Esta célula liberará IL-17 e IL-22, las cuales actúan rápidamente para reclutar un ejército de neutrófilos hacia el sitio de la infección y reforzar las defensas epiteliales.
Lo más importante que quiero que se lleven hoy no es memorizar esta tabla como datos aislados y aburridos, sino entender su lógica biológica. Cada subtipo CD4 está diseñado evolutivamente para coordinar una respuesta perfectamente adaptada al tipo de amenaza que enfrenta el organismo. Hemos conversado sobre cómo los linfocitos TCD4 pueden diferenciarse en varios subtipos, como TH1, TH2 y TH17, dependiendo de las citoquinas y señales del microambiente. Sin embargo, para entender verdaderamente cómo se organiza y se controla nuestra defensa inmunitaria, debemos conocer dos subtipos adicionales que serán críticos para nuestras próximas clases: los linfocitos TFH y los linfocitos TREG. Imaginen a los TFH, o linfocitos de cooperadores foliculares, como los arquitectos de nuestra respuesta de anticuerpos. Su función casi exclusiva es ayudar a los linfocitos B. Para lograrlo, estos linfocitos T hacen algo muy especial. Activan un gen maestro llamado BCL6 que les ordena expresar en su membrana el receptor CXCR5. Esto funciona como un GPS que les permite viajar directamente hacia los folículos y los centros germinales en los ganglios linfáticos, que es donde residen los linfocitos B. Allí, los TFH se unen a los linfocitos B y les entregan potentes señales activadoras, principalmente a través de la molécula CE-D40L y la liberación de la citoquina IL-21. Gracias a esta ayuda, el linfocito B no solo fabrica anticuerpos, sino que mejora dramáticamente la calidad de su respuesta. Realiza el cambio de isotipo para ser más efectivo. Perfecciona la afinidad de sus anticuerpos y genera la tan ansiada memoria inmunológica que nos protegerá en el futuro. Luego tenemos al contrapunto biológico fundamental, los linfocitos TREG o reguladores. Si el TFH y los demás linfocitos efectores están diseñados para potenciar y encender una respuesta, el TREG está diseñado para regularla y apagarla. Estas células expresan un factor de transcripción llamado F o XP3, que las programa para ser el freno del sistema inmune. Para detener a otras células sobreactivadas, los TREG utilizan varias armas. Expresan CTLA4 que bloquea la activación en las células presentadoras de antígeno, y secretan citoquinas como la IL-10 y el TGF-beta, que son fuertemente antiinflamatorias y supresoras. ¿Por qué son tan esenciales los TREG? Porque una respuesta inmune demasiado intensa, incluso contra un virus, puede dañar gravemente nuestros propios tejidos. Peor aún, si la respuesta se dirige contra nuestras propias células, desencadenará enfermedades autoinmunes. Para terminar, quiero que recuerden que la inmunidad adaptativa no depende solo de encender células de forma agresiva, sino de un delicado equilibrio que regula cuánto nos defendemos, dónde lo hacemos y por cuánto tiempo. TFH potencia la respuesta humoral para defendernos y TREG la controla para mantenernos sanos. Estimados estudiantes, recordemos que los linfocitos T son células inmensamente potentes. Cuando se activan, son capaces de despertar a los macrófagos, coordinar a los linfocitos B o destruir células diana con precisión letal. Debido a este inmenso poder destructivo, nuestro sistema inmune necesita mecanismos de freno o de puntos de control. Estos frenos, conocidos clínicamente como checkpoints inmunológicos, son receptores inhibitorios que se encienden para reducir y apagar la activación T cuando la respuesta podría volverse excesiva o peligrosa. Hoy nos enfocaremos en dos grandes protagonistas. Primero, el CTLA4. Piensen en él como el freno de mano temprano. Cuando un linfocito T virgen es activado por una célula dendrítica en el ganglio linfático, usa su acelerador, el CD28, para unirse a las moléculas B7 de la APC. Sin embargo, poco después, el linfocito saca a su membrana al CTLA4, el cual también se une al B7, pero con muchísima mayor afinidad. El CTLA4 compite agresivamente contra el CD28, le roba su ligando y corta la coestimulación. Por esto, CTLA4 actúa como un freno temprano y es, de hecho, el arma principal que utilizan los linfocitos T reguladores. Luego tenemos a la PD1. Este es el freno de pie y actúa más tarde y en la periferia. Cuando un linfocito T activado llega al tejido infectado, empieza a expresar PD1. Si el tejido está sufriendo mucha inflamación,
Sus células expresan las moléculas PDL1 o PDL2. Al unirse a estos ligandos, la PD1 envía una señal que apaga al TCR y al CD28 desde adentro, limitando así el daño a nuestros propios tejidos sanos durante una inflamación persistente. Ambos frenos son grandes protectores que nos salvan de la autoinmunidad, pero tienen un lado oscuro. Los tumores y los virus crónicos, como el VIH, aprenden a expresar ligandos como PDL1. Secuestran estos frenos y los mantienen presionados todo el tiempo. El resultado es que el linfocito te entra en un estado de letargo funcional que llamamos agotamiento celular. Afortunadamente, uno de los avances más revolucionarios de la medicina moderna, que incluso ganó el premio Nobel, son las inmunoterapias de bloqueo de checkpoints, los anticuerpos anti-C, TLA4 y anti-PD1. Estos fármacos cortan los cables de los frenos. Al liberar al linfocito T, el sistema inmunitario despierta de su agotamiento y reactiva respuestas antitumorales muy potentes, aunque lógicamente debemos manejar con cuidado el riesgo de desatar reacciones autoinmunes. Los pacientes con tumores montan a menudo respuestas ineficaces del linfocito T frente a sus tumores, debido al aumento de receptores inhibidores, como el CTLA4 y el PD1, en sus linfocitos T específicos frente al tumor, y la expresión del ligando PDL1 en las células tumorales. El bloqueo con anticuerpos anti-CTLA4, A, o anti-PD1 o anti-PDL1, B, es muy eficaz en el tratamiento de varios tipos de tumores avanzados al liberar la inhibición de los linfocitos T específicos frente al tumor por estas moléculas. Los anti-CTLA4 podrían actuar bloqueando el CTLA4 de los linfocitos T que responden, se muestra, o de los linfocitos T reguladores, TRG. Hemos analizado a fondo cómo se desarrollan y activan los linfocitos T. Esta diapositiva busca integrar toda la clase. Quiero que vean que los linfocitos T no son importantes solo como células aisladas en un diagrama, sino porque su biología nos explica múltiples y muy distintas situaciones clínicas a las que se enfrentarán como profesionales. Exploremos primero el caso del VIH. Al disminuir drásticamente la población de linfocitos TCD4, perdemos a la célula coordinadora clave del sistema inmunitario. Como resultado, se alteran las respuestas contra los patógenos intracelulares, falla la activación de los macrófagos y se pierde la cooperación con los linfocitos B. Esto explica por qué el paciente sufre de infecciones oportunistas letales. Por otro lado, consideremos la autoinmunidad. Si fallan los procesos de selección negativa en el timo, si los linfocitos TREG no hacen su trabajo, o si se rompe la tolerancia periférica, pueden sobrevivir clones autorreactivos. Estas células T fuera de control son plenamente capaces de orquestar un ataque y dañar nuestros tejidos propios, como ocurre en la diabetes tipo 1 o la artritis. Después tenemos el contexto del cáncer. Sabemos que los linfocitos T pueden reconocer a las células tumorales para destruirlas. Sin embargo, el tumor se defiende inhibiéndolos mediante checkpoints inmunológicos, como PD1/PDL1 o CTLA4, lo que apaga al linfocito y genera un estado de agotamiento funcional que anula nuestra respuesta antitumoral. En la medicina de trasplantes vemos otro fenómeno. Los linfocitos T de nuestro paciente reconocen a las moléculas del donante como completamente extrañas, los haloantígenos, y montan un ataque masivo que provoca el rechazo del injerto que intentaba salvar su vida. Finalmente, en las inmunodeficiencias combinadas graves, explicamos cómo una alteración genética en el desarrollo o en la señalización del linfocito T afecta de forma global la defensa inmune. Al no haber células T funcionales, no hay inmunidad celular y los linfocitos B se quedan sin ayuda, por lo que la inmunidad humoral también fracasa estrepitosamente. Para cerrar nuestra clase, recuerden esto. Estudiar a los linfocitos T nos permite comprender los elegantes mecanismos con los que se protege el organismo, pero también es la clave fundamental para entender cómo aparecen las enfermedades, cuando esta respuesta falla o se desregula. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra sesión. Es por ello que es importante y no olviden los siguientes mensajes. 1. El TCR surge por recombinación V de J, y por eso cada clon te tiene especificidad distinta. 2.
El timo selecciona linfocitos útiles mediante selección positiva y elimina linfocitos peligrosos mediante selección negativa. 3. El TCR reconoce péptido MHC y activa vías como NFAT, NF-κB y AP1. 4. La activación te requiere reconocimiento, coestimulación y citoquinas. 5. La sinapsis inmunológica organiza el contacto entre linfocito T y APC. 6. TH1, TH2 y TH17 se diferencian por citoquinas y factores de transcripción distintos. 7. CTL, A4 y PD1 son frenos inmunológicos que previenen daño, pero también pueden limitar respuestas antitumorales. Estimados estudiantes, muchas gracias por revisar el contenido de esta sesión. Si les queda alguna consulta, no duden en contactarme. Saludos y nos vemos en una próxima sesión.